bienvenidas a otro podcast. Estamos felices de estar aquí con mi hermana Jessica en este día, donde vamos a estar hablándoles de cómo mantener nuestro enfoque en el Señor en un mundo que está tan lleno de distracciones. Así es que, Jessie, en este día deseo comenzar leyendo Mateo 14 del 29 al 33, donde sé que nos va a dar la base de nuestra enseñanza del día de hoy. Entonces, Mateo 14, 29 al 33 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta escritura, Jessie, es una de mis favoritas cuando se trata de poner nuestro enfoque en el Señor, porque me recuerda ese momento que Pedro tuvo cuando Jesús lo llama en esta escritura a que salga de la barca, a que camine sobre el agua. Si ustedes recuerdan, Jesús estaba caminando sobre el agua y invita a Pedro a que camine sobre el agua. Y cuando él lo hace, mientras que él está caminando, quitó su mirada de Jesús y se dio cuenta de las circunstancias y comenzó a hundirse, y fue cuando pidió ayuda a Jesús. Jesús lo llama hombre de poca fe. Entonces, en este día que estamos hablando de cómo mantener nuestro enfoque en Dios, cómo mantener nuestro enfoque en las cosas celestiales, en medio de un mundo que hay tantas distracciones, esta escritura es la respuesta. Esta escritura es lo que nos dice, la única manera es manteniendo tu mirada puesta en Cristo. Amén. Es manteniendo tu mirada puesta en las cosas celestiales, en lo que es del Señor. Porque cuando tú lo haces, cuando tú pones ese enfoque, entonces vas a poder ver tu vida moverse de acuerdo a lo que el Señor ha planeado para ti. Pero me encantaría escuchar de ti, Jessie, cómo tú mantienes tu enfoque, porque una cosa es decir, mantén tu mirada puesta en Cristo, Sí. pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos mantener ese enfoque? ¿Cómo lo haces tú, Jessie? Una de las cosas que siempre me encanta es estudiar el significado de las palabras específicas, digamos, en el hebreo o en el griego, y entender lo que realmente esa palabra distracción significa. Y esa palabra en el griego significa desviar, extraer, sacar de enfoque del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si analizamos lo que le pasó a Pedro, cuando el Señor le dice, sal de la barca, él se distrajo, se salió de enfoque, algo lo extrajo, algo lo desvió. Y en ese momento, que son segundos, Diana, fueron segundos donde él quitó la mirada, se hundió. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, y siempre lo ha existido, pero creo que hoy más que nunca el mundo nos ofrece demasiadas oportunidades para distraernos, para extraernos de lo que el Señor nos llamó a hacer. Y puede que no sea algo específico, estoy hablando hasta de la universidad, estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de tu familia. Cualquier cosa puede robarnos el enfoque, extraernos del camino que el Señor tiene para nosotras. Y muchas de esas distracciones no son malas. El trabajar no es malo, las amistades no son malas, nuestros hábitos, nuestros intereses personales, todo eso no es malo. Lo malo es cuando ellos toman control de nosotros, toman control de nuestra mente, de nuestras decisiones y se convierte en nuestro nuevo enfoque. Y sé que mantener nuestro enfoque y nuestra mirada en Dios es un desafío espiritual, especialmente hoy en día, pero es posible con práctica y disciplina. Para mí, Diana, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, 1 al 2, que nos despojemos. Despojémonos de todo peso y todo lo que nos previene, nos detiene. impide, exacto,
correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Mm, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, esta palabra despojarnos, despojémonos, sencillamente es formar la disciplina, Diana, de identificar esas ventanas que son abiertas, ¿verdad? Son oportunidades donde el enemigo usa, que puede ser bueno, pero lo puede usar cuando es en desbalance para entonces sacarnos totalmente de enfoque. Entonces yo me pregunto, Diana, día a día, ¿qué me está distrayendo? ¿Qué está robando mi tiempo? Son las redes sociales, hay que darle un nombre. Son las redes ujú. sociales, es la televisión, es el entretenimiento, de pronto videojuegos. Mucha gente hoy en día se la pasa pegada en los videojuegos o de pronto mi trabajo, demasiado tiempo en mi trabajo, demasiado tiempo en el entretenimiento, en diversión o hasta mis emociones, Diana. Muchas Ujú. veces trata de sacarme de enfoque, como que le estoy poniendo mucho enfoque a cómo me estoy sintiendo y si me estoy sintiendo cansada, entonces no hago nada. Entonces es importante que entendamos que hay que identificarlas y no necesariamente eliminar esas actividades o esas emociones, pero hay que poner límites. Mm. Yo decido, Jessica decide cuánto tiempo le va a dar a las redes sociales. Jessica decide cuánto tiempo le va a dar a ver un programa de televisión o a, sí, cualquier cosa que estoy haciendo y no lo contrario. Es importante poner control. Y si nosotros no estamos en control, entonces alguien más está en control de nuestras vidas. ¿Me Así voy a es. entender? Entonces es importante entender que entre más disciplinas espirituales nosotras desarrollemos, más fuertes, Diana, y más atentos, más autoridad vamos a tener para decirle no a esa distracción y poner el control o el límite necesario. Y el Espíritu Santo muchas veces, Diana, ha sido como el miliciente, mi ayuda en el momento donde de pronto estoy pasando, ya me pasé del límite, ahí siento como, oiga, Sí. cuidado, que se puede ir por el camino que no es, está saliendo ya de balance. Y lo importante aquí en todo, Diana, es balance. Así es. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Me parece, Jessy, que estás haciéndolo de una manera tan práctica, lo que el Señor nos Ujú, enseña aquí en esta escritura que, disculpen, acabamos de ver en Mateo 14, donde Pedro se sale de la barca porque ujú. Dios lo llama. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros a intimidad con Él, a hacer algo para su reino, a hacer un impacto? Y la distracción que tuvo Pedro lo llevó a hundirse, lo llevó a perderse de experimentar en Mm, plenitud lo que el Señor tenía para él. Entonces, al verlo, como tú decías, al ponerle nombre, ¿qué fue lo que distrajo a Pedro? mm, ¿Verdad? Al ponerle un nombre, ¿qué es lo que distrae a Jesse? ¿Qué es lo que distrae a Diana? ¿Qué es lo que distrae a cada una de ustedes, mis amores? Al ponerle un nombre a esa distracción, vamos a ver qué es lo que está haciendo que perdamos nuestro enfoque sí. en Dios, que quitemos nuestra mirada de Cristo. Entonces yo creo que es fundamental y yo lo resumiría en tres pasos fundamentales, Jessie, que es lo que precisamente yo hago para mantener mi enfoque en el Señor en todo momento, especialmente cuando hay tantas distracciones en Ujú, el mundo. Uno es dar prioridad a ujú, Dios, a mi relación con Dios, sí, darle prioridad. Entonces, antes de las redes sociales, antes de los juegos, antes de los hijos, antes del esposo, antes de la familia. Mi prioridad es Dios. sí. Pongo mi mirada en Él, porque al poner mi mirada, darle la primicia de mi día, de cualquier situación al Señor, inmediatamente me voy a dar cuenta cómo eso, el Señor le estoy dando como cabida al Señor de que Él tome control del resto del día. Sí, Entonces, darle prioridad a Dios me va a enseñar a andar como anduvo Cristo, a andar sobre las aguas. Esa prioridad me va a dar esa visión, me va a equipar para andar sobre las aguas como anduvo Cristo. Lo segundo es aplicando lo que aprendo en la palabra. Porque, ujú, Jessie, si tú estás andando en la palabra, si tú estás andando en lo que estás aprendiendo, le va a ser mucho más difícil al enemigo distraerte. ¿Por sí, qué? Porque tu enfoque está caminando. ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo? Es cuando el enemigo es de la única sí, manera que el enemigo puede distraernos. Entonces, sí, si tú tienes tu mirada puesta en Cristo, él no puede distraerte.
y mantienes tu mirada puesta en Cristo, dándole esa prioridad a Dios y caminando sobre la palabra, porque al andar en la palabra del Señor, al activar esa palabra del Señor en tu vida, al hacer lo que Él te manda hacer, entonces tú estás actuando como Cristo. Entonces ya aprendimos a andar sobre las aguas, ahora estamos aprendiendo a actuar como Cristo cuando tú pones en práctica la palabra. Y lo tercero es seguir la guía del Espíritu Santo, que era lo que tú mencionabas, Jessie, esos sentimientos, esos momentos de alerta que a veces el Espíritu Santo nos da, es lo que nos hace seguir a Cristo. Porque cada vez que tú comienzas a desviarte, el Espíritu Santo te va a dejar saber. Él es tu Sí, compás. Él es el que sí. te está diciendo, vas por el camino equivocado, vuelve otra vez tu mirada a Cristo. Entonces, cada vez que tú sigues la guía del Espíritu Santo, Mm, estás de nuevo poniendo tu enfoque en el Señor. Entonces, sí. es dándole prioridad al Señor, es aplicando la palabra del Señor y es siguiendo la guía del Señor. Con eso tú siempre vas a estar caminando sobre las aguas, guiada por el Señor con tu mirada fija en Cristo. Amén. Sí, amén, es muy cierto. Y como tú decías, wow, ahora estamos en un mundo donde, Diana, el momento que tú te despiertas, desde el momento que tú te despiertas, hay una competencia por tu atención. El Mm, teléfono, el trabajo, la llamada, esto, lo otro. Nosotros somos los que tenemos que tener ese control, como lo estaba diciendo al principio, de, como tú decías, dar prioridad a lo que es importante. Y ujú. cuando tomamos en ese segundo, tienes el poder de decidir no, no al teléfono, no al esposo, no al hijo que está llorando o no a todo lo que llegó en ese momento y sí al tiempo que es importante darle al Señor, el primer tiempo del día, darle al Señor, porque como tú dices, cuando tú haces eso, tú vas a tener la sabiduría, la capacidad de lidiar con el trabajo, con el hijo, con el esposo, con todo lo que llegó ese problema, pero es importante el elegir. Y Amén. quiero compartirles una escritura que muestra exactamente lo que estamos diciendo y lo muestra en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Y aquí estamos viendo, y todo, yo creo que muchas personas conocen esta escritura de Marta y María, que dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Diana, dime si eso, ahí el Señor no nos está llamando a que entendamos que sí hay muchas cosas que están tratando de robar nuestra atención y como Marta estaba distraída limpiando, organizando, cocinando, atendiendo, que no es malo, no, esas cosas no son malas, pero no era lo correcto. No era el tiempo de cocinar, no era el tiempo de limpiar, no era el tiempo de sentarse a escuchar al maestro, era el tiempo de sentarse a escuchar al maestro. Y Mm, era el tiempo de intimar con Jesús. Entonces, María escogió el sentarse a los pies de Cristo y escuchar lo que le estaba diciendo, no perderse lo que el creador del cielo y la tierra le estaba diciendo, no perderse de caminar sobre el agua. ¿Quién puede hacer eso si no es un milagro? Es no perdernos del milagro en el que estamos, en el que el Señor nos quiere atraer, pero es porque nuestra mente está en otro lado, está tratando de hacer muchas otras cosas que nos perdemos de eso. Y hay un tiempo para todo, Diana. Hay un tiempo para orar, un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para alabar, para descansar, para servir, para divertirse, para la familia, para todo. Lo importante es determinar en mi tiempo, que es una de las comodidades más preciadas que tenemos, es cómo voy a invertir ese tiempo en ese momento. Y como tú dices, poner a Dios primero, darle la prioridad a Dios en nuestro tiempo es importante, poner el reino de Dios primero y su justicia y entonces el resto de cosas
van a caer en su lugar. Así es, hermoso, Jessie. Y sé que muchas mujeres de pronto se están preguntando, pero ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo Sí. hacemos? Porque mi hijo se levanta temprano, mi esposo demanda de mí, mi universidad, si no estoy casada, entonces los llamados que tengo, ¿verdad? Sí. Sea mi trabajo, lo que sea. Sea lo que sea, mis amores, y yo tengo el podcast de la mujer virtuosa donde les enseño los hábitos, les enseño cosas que como mujeres podemos hacer para organizarnos mejor en nuestra vida. Porque sea como sea, Jessie decía, el Señor nos ha dado el control de nuestro tiempo. Es algo que nosotras decidimos qué hacer con él. Y administramos ese tiempo de la manera como vemos que mejor se nos acomoda. Pero cuando le pedimos sabiduría a Dios para manejar ese tiempo, porque David decía al Señor, enséñame a contar mis días, lo que quiere decir, enséñame a darme cuenta, Señor, que mi vida es tan corta y que puedo administrar mi tiempo de la mejor manera, ¿verdad? Es la mejor manera de traducir ese verso en este tiempo para nosotros. Sí. Es darnos cuenta que en mi caso, por ejemplo, las personas aquí en mi hogar se levantan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me levanto a las 5 de la mañana. Me levanto una hora antes de que mi casa se despierte para poder tener ese tiempo de intimidad con el Señor, Jessie. Porque si no, voy a estar distraída. Sí. Entonces, ese tiempo, esa prioridad, le doy esa prioridad de mi relación al Señor, ¿verdad? Donde yo me siento y busco esa guía del Señor. Lo hago antes de que las distracciones comiencen. Y durante el día, en esos espacios que tengo, entonces sigo buscando esa dirección del Señor. Mientras que lavo loza, estoy alabando al Señor. Tengo música de alabanza y estoy alabando al Señor y estoy conectada con Él, porque no es que se requiera mucha ciencia para lavar la loza, no se requiere mucha ciencia para cocinar. Entonces estoy orando, estoy hablándole al Señor. Entonces en todo momento doy prioridad al Señor, a mi relación con Él, pero también me organizo de tal manera donde pueda tener momentos que no hay distracción, ¿verdad? Entonces es importante que evaluemos nuestra vida, Jessie, y ver cómo podemos mantener ese enfoque en el Señor. ¿Qué me está distrayendo? Hacer una lista de Sí. todo lo que me está distrayendo y me está haciendo quitar mi mirada de Cristo. Porque recuerden, mis amores, y recuerda, Jessie, que de la única manera que vamos a poder caminar sobre las aguas, que vamos a poder experimentar ese milagro, ¿verdad? De poder ver la mano del Señor moverse de diferentes maneras en nuestra vida es si tenemos nuestro enfoque puesto en Él. Sí. Los que tengamos nuestro enfoque puesto en el mundo, vamos a estar atentas a lo que el mundo nos dice, a las noticias del mundo, a lo que está sucediendo alrededor nuestro. Sí. Pero las verdaderas noticias para los hijos de Dios son las que están aquí. Entonces, por eso es importante buscarlas, por eso es importante conocerlas, por eso es importante aplicarlas. Y de la única manera que vamos a poder caminar sobre las aguas, el secreto está aquí. Sí. Y es caminar como Cristo, es pensar como Cristo, es actuar como Cristo. Y entre más tú estás en intimidad con el Señor, Jessie, más tú vas a poder aplicar eso en tu vida y poder experimentar el caminar sobre las aguas. Entonces, quería mencionar eso porque es importante que lo tengamos en cuenta cuando nos enfoquemos en el Señor, de que nosotras verdaderamente tenemos ese control de nuestro tiempo y podemos darle al Señor esa prioridad. Amén. Sí, una de las cosas, tú comentabas acerca de el tiempo, ¿verdad? Para mí, he aprendido con el tiempo, he aprendido que el tiempo es uno de los tesoros más poderosos que tú tienes. Mm, Y si lo podemos traducir, por ejemplo, al dinero, ¿verdad? Tú tienes $1 o $1 en el país que estés, puedes invertir o gastar ese dólar. mm, Entonces, mm, escoge mirar tu tiempo como oportunidades, minutos para invertirlos o gastarlos. Y mm. he tenido mucho más cuidado en las cosas que hago y me pregunto, ¿esto que estoy haciendo, estoy invirtiendo o estoy gastando mi tiempo? Y Así es. está bien, Diana, obviamente estábamos hablando en que hay actividades que son buenas, por ejemplo, el descansar, de pronto ver una película, de pronto redes sociales, pero limitado, porque cuando te pasas ya estás gastando tu tiempo, no lo estás invirtiendo. Entonces, cuando tú... Jessie,
No, te Sí, iba a decir que para las personas que se están preguntando la diferencia entre sí, invertir y gastar, invertir para que Jessica pueda seguir con su pensamiento, sí. invertir es cuando tú das algo y por ejemplo, invertiste un minuto y ese minuto llegó con 10,000 minutos más, porque la acción que tomaste tuvo una réplica que te trajo muchos frutos. Una recompensa. Una recompensa, gracias, Jessie. Pero gastar es simplemente tú invertiste un minuto y no viste nada en retorno. Perdiste el tiempo, es Perdiste. perdiste el tiempo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ujú, Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás invirtiendo tiempo, ujú. porque estás invirtiendo en tu salud, en tu crecimiento espiritual. Y de pronto no veas frutos inmediatos, pero vas a ver frutos en un mes, 2 meses, porque vas a saber, vas a tener más sabiduría, estás invirtiendo en tu sabiduría, estás invirtiendo en tu ciencia, estás invirtiendo en eso que el Señor te está enseñando. Cuando estás en la universidad y estás aprendiendo, ese tiempo es invertido porque vas a recoger después de esa cosecha. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir, que siempre mires tu tiempo como cómo lo puedo invertir, que me dé una cosecha, que me dé un fruto más adelante. Entonces, Así si no te gustan los frutos que estás recogiendo ahorita, invierte tu tiempo en cosas diferentes. así es, evalúa tu tiempo. Poderoso, Exacto. Jessie. Gracias por darnos ese nugget de sabiduría, porque de verdad que es importante evaluar nuestro tiempo. Y de esto hablamos y mencionamos y ponemos énfasis en el tiempo, porque es lo que ahorita se mueve más en nuestra generación. Es Ujú, lo que el enemigo más está atacando, nuestro tiempo, distracciones. Y las distracciones es lo que nos quita el enfoque del Señor, ¿verdad, Jessie? ujú. Entonces, para hacer un resumen, mis amores, de lo que hablamos en este día, lo que el Señor nos ha ministrado, el Señor nos pide y nos llama a caminar sobre las aguas, porque para eso Ujú, somos sus hijas. Él quiere que nosotros experimentemos esos milagros poderosos, experimentemos a Dios en esos momentos, en esas circunstancias donde sabemos que Él es el que nos está guiando. Pero para eso debemos tener nuestro enfoque en Él. Es imposible nosotras caminar sobre el agua como lo hizo Pedro, y si quitamos nuestra mirada, es imposible seguir caminando sobre el agua. Por eso es importante mantener nuestra mirada en Cristo, mantener nuestra mirada en la palabra, darle a Dios prioridad, poder aplicar la palabra en nuestras vidas, poder seguir la guía del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a llevar a poder mantener nuestro enfoque en el Señor y poder ujú, ver ese tiempo que estamos invirtiendo en el Señor multiplicado en frutos que vamos a ver en ujú. nuestra propia vida y ver los milagros del Señor manifestados. Entonces, mis amores, les recuerdo que la única manera de caminar sobre el agua es poniendo tu enfoque en Cristo. Así es que, Ujú. Jessie, feliz de haber traído esta enseñanza en este día contigo. Como siempre, es un placer y un honor poder servirle al Señor juntas como hermanas. Y a ustedes, Amén. mis amores, les pido que por favor compartan este podcast con alguien más, especialmente que tú sepas que quizás no están invirtiendo su tiempo de la manera más sabia o tienen su enfoque completamente puesto fuera del Señor, para que sean motivadas y les sea un llamado del Espíritu Santo a traerlas de nuevo a poner su enfoque en el Señor. Y dale un like al video, suscríbete, y si tienes alguna recomendación de otros temas que quieras escuchar, déjanoslo en los comentarios de abajo. Y no siendo más, nos vemos la próxima semana. Que Dios las bendiga a todas.